Pasa, pasa. ¿Seguro? Sí, pasa, siéntate. Bueno, hoy os voy a explicar cómo hacer este efecto. Lo primero que tenemos que hacer es grabar. Pero si esto es muy sencillo. Atiende. Grabas una mitad, grabas la otra. Máscara en medio y listo. No tiene más ciencia. A ver, básicamente es así, sí. Pero hay muchas cosas que hay que tener en cuenta. ¿Cómo qué? Hombre, pues como el color, la luz, el plano. Eso ya es muy complicado, mira, ahí te quedas. ¿Te vas? Sí, yo me voy. Eso ya para ti. Bueno, como quieras. Nos quedamos nosotros y os lo explico, ¿vale? Voy a poner una pequeña intro que he hecho. He conseguido hacer una intro chiquitita para el canal. A ver qué os parece y vengo con la explicación, ¿vale? Hasta ahora. Bueno, los que hayáis visto el vídeo anterior os sonará la intro porque fue la composición que hice para demostrar lo importante que era el sonido. Pero bueno, quedó chula, me gustó y de momento ahí se queda. Bueno, y volviendo al vídeo de hoy, voy a ampliar un poco lo que os digo en la intro que he hecho, ¿vale? La introducción que he hecho. En verdad el efecto es muy sencillo, pero hay varias cosas que hay que tener en cuenta si queremos que quede bien. Y de esas cosas os vengo a hablar hoy. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a grabar esto es el plano. El plano que elijamos tiene que ser un plano estático, fijo. No se puede mover nada. Si estamos usando un trípode para poner el móvil o la cámara, bueno, en mi caso un móvil, que es con lo que lo hago todo, si estamos usando un trípode, ese trípode no se puede mover nada. Y si no tenemos trípode y tenemos la cámara o el móvil apoyado sobre algo, pues asegurarnos de que ese móvil no se va ni a resbalar, ni a mover, ni a caer, nada. Porque luego volver a coger el mismo plano diría que es prácticamente imposible. Entonces, primer paso, asegurarnos de que el plano está estático. A ver, es cierto que podríamos hacerlo también sin que estuviera 100% estático, pero ya necesitaríamos de otras herramientas, como puede ser un gimbal, que nos permitiría hacer una especie de giro sobre su propio eje y bueno, pues se vería más parte del plano, se podría hacer también. O con un slider, que ahora os pondré por aquí algunas imágenes de cómo es un slider, en el que la cámara o el móvil se iría desplazando lateralmente y también nos mostraría más plano. También queda bien, queda muy chulo de hecho, pero hoy os voy a hablar de cómo hacerlo básico. Lo siguiente que diría que tenemos que tener en cuenta es la iluminación. Vamos a ver, sobre la iluminación se puede hablar muchísimo. Yo a día de hoy no tengo los conocimientos necesarios como para deciros dónde hay que poner la luz para que quede mejor, qué tipo de luz utilizar, no lo sé, no lo tengo. De todas formas, soy de la opinión de que no hay una luz buena y una luz mala. Una escena se puede iluminar de 1000 maneras y ninguna tiene por qué estar mal. Pero bueno, lo que sí os puedo decir es que hay que tratar de que sea la misma. Es decir, tenemos dos opciones. O usamos luz natural o usamos luz artificial. Si usamos luz natural que venga de una ventana, nos tenemos que asegurar que mientras que grabamos las dos mitades, no cambiar esa luz. Es decir, si de repente vemos que entra mucha luz en el plano y ya tenemos grabada una parte, no podemos bajar la persiana y grabar la otra, porque entonces cuando dividamos la pantalla, una zona va a quedar muy clara y la otra muy oscura. Y aunque hay cosas que se pueden corregir en la edición, hay otras que cuesta mucho. Todo aquí os dejo no consejo, no lo considero un consejo, sino una opinión. Procurar que todo lo que grabéis quede bien en cámara, ¿vale? Si luego hay que corregir algo en edición, se puede corregir, hay cosas que cuestan más, otras que cuestan menos, pero si ya de primera lo hemos logrado en cámara que quede bien, perfecto. No tenemos luego que andar retocando porque a lo mejor no nos queda como nos gusta, es un poquito más complicado y nos puede llevar mucho tiempo. Entonces, todo lo que podamos hacer bien en cámara nos ahorrará mucho tiempo. Una cosa importante que hay que tener en cuenta es que la luz natural es muy buena luz. Nosotros tenemos una ventana que nos está iluminando la escena de frente, va a salir una luz, pues muy natural, muy buena, pero tener en cuenta que nunca tenemos el control total sobre esa iluminación, porque no depende de nosotros. Es decir, si nosotros estamos de frente a una ventana, como digo, y de repente pasa una nube por delante del sol, la iluminación cambia por completo y nosotros no tenemos el control sobre esa situación. Entonces es muy buena luz, pero tener en cuenta que no siempre tenemos el control total sobre ella. En el caso de que usemos luz artificial, la cosa cambia, sea un aro de luz, una lámpara,
en fin, lo que sea. Tenemos el control porque podemos elegir dónde colocarla, la intensidad, dónde ponernos nosotros para que nos dé de una manera o de otra, bien por un lado o por otro. Entonces ahí tenemos más control sobre la luz. En este caso el consejo es el mismo, no podemos cambiar la luz. Si tenemos un aro de luz que hoy en día aceptan diferentes cambios de temperatura de la luz o diferente potencia, no podemos empezar a grabar con una potencia y luego cambiarla, nos quedaría mal. Un pequeño truquillo que os quiero dar es cuando tengáis una iluminación que os guste, en este caso sí que podríamos manejar, vamos a decirlo así, la luz natural, tanto la natural como la artificial. Una vez que tengáis un plano bien iluminado y os guste, bloquear la exposición. Yo estoy grabando todo con un móvil. En el caso de los móviles es, si tocamos en diferentes puntos de la pantalla, nos va a dar una iluminación u otra. Si tocamos en una zona muy clara, por ejemplo, si tocáramos aquí, oscurecería el plano porque detecta que donde yo estoy tocando hay mucha luz, entonces tiene que reducir la luz, la cantidad de luz que entra. Entonces oscurecería mucho. Sin embargo, si toco por aquí, que hay menos luz o en alguna zona oscura, aclararía porque considera que aquí no hay tanta luz, pero esta zona saldría quemada. Entonces hay que buscar una zona intermedia en la que podamos tocar y nos guste la iluminación que haya. Cuando la encontremos, lo que tenemos que hacer es bloquear la exposición. Dejamos apretado el dedo sobre ese punto un par de segundos y se bloqueará la exposición. ¿Qué conseguimos con la exposición bloqueada? Pues que nos movamos por donde nos movamos, aunque yo tape la cantidad de luz que entra por la ventana o me ponga la zona más oscura, la iluminación siempre va a ser la misma. Esto nos puede ayudar a que no haya descompensación luego a la hora de montarlo. Y por último, lo que tenéis que tener en cuenta, y también es muy importante, es que hay que respetar el espacio de cada parte. Es decir, tener en cuenta que esto al final, al montarlo, se va a dividir en dos mitades. Entonces hay que procurar no colarse en la mitad del otro plano porque esto desaparecería. Se pueden hacer cosas para meterte en el otro plano, se puede editar haciendo una máscara, en el caso de que quisieras meter por ejemplo una mano, hacemos una máscara con la forma de la mano, entonces todos estos huecos que quedan en medio se vería lo de fondo y además se vería superpuesta nuestra mano, quedaría bien, pero todo eso ya requiere mucha edición. Si somos capaces de respetar nuestra mitad, todo será más sencillo. Un último truquillo que os quiero dar es que cuando hayáis hecho ya la máscara y la dividáis por donde la dividáis, hay una opción que es lo que nos ayuda es a difuminar el borde, ese corte que va a haber en el plano. Si no difuminamos nada ese borde, el corte, a no ser que esté perfectamente la escena, todo perfecto, iluminación, color, el plano, todo, si está todo perfecto no vamos a tener problemas, pero en el momento que hay una pequeña descompensación, que es facilísimo que pase, se va a notar la diferencia y se va a ver una línea muy chiquitita, muy finita, pero se va a notar. Entonces lo que os aconsejo es que ese borde le difuminéis. Ese borde lo que hacemos es que lo expandimos un poquito, entonces como que se difumina, queda difuso entre una mitad y la otra. De esa manera no queda un corte tan brusco y no se notaría tanto dónde está ese corte, que al final de lo que se trata esto es de que no se note que hay un corte, de que parezca que todo lo que hay en la escena es real y está pasando al mismo tiempo. Y en principio ya estaría. Si tenemos en cuenta estas cosillas, estos detalles, los cuidamos y lo hacemos bien, pues nos puede quedar un efecto bastante resultón. Si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, ya sabéis que me podéis escribir, ponerme lo que queráis. Si hay algo que está a mi alcance y os lo puedo responder, encantado lo haré. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido y que lo pongáis en práctica. Animaros de verdad, que dedicarle un ratito, lo planificáis, en un momentito se hace, lo montáis, pasáis un ratito, aprendéis a manejar bien el editor, aprendéis a manejar mejor la cámara y al final todo es experiencia. Nos vemos pronto.